Sean todos bienvenidos esta noche a Relatos del Lado Oscuro, una noche de lugares encantados, pero más particularmente de lugares en los que se dan los últimos auxilios y el velorio a los muertos. Quédese con nosotros y acompáñenos. Relatos del Lado Oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve a la región de Ceuta, en España. Es el 9 de noviembre del año 2002. El lugar, el así llamado Tanatorio Municipal de Ceuta. El equivalente a una sala de velatorios, un complejo en el que existen algunas capillas de velación, oficinas y algunas zonas en las que se da el embalsamamiento de los cadáveres. Para esta noche del sábado 9 de noviembre del año 2002, el lugar está prácticamente vacío. Los últimos empleados, al no haber servicios por atender a esa hora de la noche, han partido, entregando las llaves al turno de guardia, encargado a 2 mujeres vigilantes, guardias jurados que se llama, es decir, empleados de seguridad privada. Se trata de Encarnación y Gema, 2 empleadas que curiosamente esta noche les ha tocado estar juntas. Regularmente una u otra hacen el turno de la noche. Sin embargo, en virtud de que esta vez no habrá ningún servicio, el jefe de seguridad ha decidido permitir que haya 2 empleados, sobre todo por la soledad que se antoja a veces un poco inquietante. Si bien el lugar es más o menos reciente, es una estructura de una forma diferente, digámoslo así, es una arquitectura gaudiana de Gaudí, interesante desde cualquier punto de vista el lugar. Pero los guardias regularmente, cuando son noches solitarias, prefieren hacerlo en duplas, y esta noche ha tocado a las 2 amigas, Encarnación y Gema, hacer la guardia en pares. El lugar es un sitio absolutamente silencioso y entrada la noche, aun cuando a unos pocos metros de allí se encuentre un complejo petroquímico. Dentro todo es silencio. Las mujeres guardias recorren el inmueble de un lado a otro. Toman un receso de vez en tanto para beber una taza de café proveniente de las múltiples instalaciones para tal efecto. También, por supuesto, a escondidas en una zona permitida, fumarán un pitillo, como le llaman ellos, un cigarrillo, y continuarán platicando. A eso de las 12 o 12:30 de la noche, Encarnación encarga el turno a su amiga y toma una siesta. Al filo de la 1, cambian los turnos y ahora toca dormir una pequeña siesta a Gema. Para la 1:30, ambas mujeres se encuentran despiertas y nuevamente charlando sobre diferentes asuntos de su vida cotidiana, más particularmente de sus vidas privadas, y algunas cosas se vuelven incluso chuscas. La plática continúa, dando paso al día siguiente. Es el domingo 10 de diciembre del año 2002, alrededor de las 3 de la mañana. Gema y Encarnación continúan con sus rondines periódicos. No ha habido ningún incidente y muy probablemente no lo haya. Sin embargo, aquello cambiaría drásticamente. Un poco más adelante, ambas mujeres escucharían algo similar a un largo lamento proveniente de la garganta de una mujer. Gema y Encarnación se crispan de los nervios al presentir que se trata de alguna agresión física contra una mujer. El sonido proviene aparentemente de la parte alta del inmueble, de la planta de arriba. Ambas se miran sorprendidas y hasta cierto punto asustadas. Su papel de guardias de seguridad les limita su radio de acción a únicamente vigilar y en caso dado notificar a la policía, ya que no cuentan con ningún tipo de armamento. Asustadas, continúan preguntándose qué rayos fue eso. El grito ha provenido de alguna parte de arriba, pero ha rebotado prácticamente por todo el edificio en una especie de eco que no permite lugar a dudas. Gema pregunta a Encarnación: «Oye, ¿oíste eso?» La respuesta es afirmativa. Por supuesto que lo oí, todo el mundo lo hubiera oído. Ambas guardias creen que el ruido puede provenir del exterior del inmueble. Presumiblemente, alguna persona está siendo atacada. Armadas con una potente linterna, ambas mujeres salen a la parte exterior, enrejada y perfectamente cerrada,
tratando de vislumbrar a través de los barrotes el posible origen de aquel terrible lamento que acaban de escuchar. Alrededor del edificio no se encuentra ninguna persona. A pesar de sus esfuerzos por localizar el origen del ruido, no encuentran tal. Sin embargo, a pocos minutos de haber salido al exterior y haber iniciado su rondín por la parte de los jardines y de la cerca, el sonido se vuelve a repetir. Un lamento largo, gutural, incluso un tanto ronco como el de una garganta desgastada por el dolor de un grito terrible. Ambas mujeres asienten y consideran que el sonido no proviene del exterior, sino que el sonido está dentro del inmueble. Vuelven al interior y tras cerrar la puerta, hacen un recorrido por la planta alta, subiendo pausadamente la zona de la escalera, cerca de donde se encuentra el almacén de los utensilios de limpieza. Tras revisar continúan ascendiendo peldaño a peldaño, temerosas de que se trate, una de dos, o de una burla de algún estilo, de algún bromista chascarrero que ha colocado una grabación en uno de los departamentos, o simplemente algún idiota que se ha puesto a gritar a mitad de la noche en la parte alta. Ambas mujeres están conscientes que al momento en que han recibido las llaves el inmueble estaba vacío, pero siempre puede quedar el riesgo de algún compañero juguetón que se las quiere gastar a sus costillas. Gemma y Encarnación toman un palo cada quien provenientes de escobas y se dan a la tarea de rondar la parte alta del inmueble. A cada paso que dan, las habitaciones se presentan perfectamente vacías, los velatorios, las oficinas, el área de cafetería, la salita de estar, todo se encuentra en perfecta armonía y en una calma absoluta. Han pasado si acaso 10 minutos de haber iniciado el recorrido en planta alta, cuando nuevamente se vuelve a escuchar aquel largo y doloroso gemido. Queda claro que es un gemido de una mujer. Si se tratara de algún bromista, repetir semejante lamento le habría provocado un daño fuerte a la garganta. El sonido es similar al de alguien que está siendo ahorcado o por lo menos alguien que está siendo maltratado severamente. No es simplemente un lamento largo y profundo, sino que además desgarra la garganta de quien lo pronuncia. Encarnación y Gemma consideran que no es viable que esto se trate de una broma. El sonido es demasiado fuerte, demasiado rasposo para ser un chascarrillo de algún bromista. Tras recorrer la parte alta, vuelven hacia la parte de abajo. En ese instante, un nuevo lamento se deja escuchar, proveniendo exactamente de la planta que acaban de revisar. Paralelamente, una serie de golpes están azotando las paredes del edificio. Provenientes de ninguna parte, lo que en un principio pensaron que se trataba de una broma pesada, se está convirtiendo en una locura. Ambas mujeres vuelven al cuarto de control en donde, tras cerrar la puerta, deciden llamar a la policía a través del número de emergencias y solicitar que acuda a una unidad de guardia para hacer un recorrido por el inmueble. Ya son cerca de las 4 de la mañana en este punto. Encarnación y Gemma tiemblan de temor ante lo que han estado viviendo durante la última hora. En cuestión de apenas unos minutos, para sorpresa de Encarnación y Gemma, en el lugar se constituyen 4 unidades de la policía civil. Entre ellos suman un total de 6 o 7 guardias de seguridad. Armados y equipados con toda suerte de dispositivos, se aprestan a hacer un recorrido. Gemma y Encarnación describen lo que han estado viviendo. Se trata, sin duda alguna, de un grupo fuerte de policías, pero no tenían nada que hacer esa noche, según confirman posteriormente los investigadores, así que acuden todos. Salvo 2 elementos que deciden quedarse en el exterior del inmueble haciendo guardia, los demás entran al tanatorio de Ceuta para realizar un recorrido de vigilancia. Instantes después de haber cruzado el umbral, la totalidad de los testigos recibe una sorpresa desagradable. Se comienza a escuchar nuevamente aquel grito profundo, largo, desgarrador, proveniente de ninguna parte. Se trata por lo menos de 5 policías y 2 guardias de seguridad que están escuchando simultáneamente aquel lamento profundo que proviene de ningún lado. Los guardias se dividen en parejas y comienzan a recorrer simultáneamente todo el inmueble. Reportándose a través de los radios, continuamente informan de que no se encuentra nadie. Por instantes, los guardias en la planta baja consideran que el sonido proviene de la planta alta. Instantes después, los guardias en planta alta responden que es negativo, que el sonido proviene de alguna de las instalaciones de la planta baja.
Paralelamente, una lluvia de golpes secos y fuertes se dejan escuchar alrededor del inmueble. Al tiempo que los guardias persiguen los sonidos a través de las habitaciones, estos cambian súbitamente de dirección y se escuchan en una dirección completamente opuesta, como si se tratara de un enorme grupo de bromistas golpeando el inmueble por todas partes. La sorpresa llega a más cuando los guardias que se han quedado afuera deciden consultar con el guardia de seguridad de la empresa petrolera que se encuentra a un lado. El guardia, acompañado de un perro, reporta no haber escuchado nada, ni haber visto nada extraño, y el perro se encuentra en perfecta calma. Sin embargo, ante el temor de lo que ha escuchado, que platican acerca del tanatorio, decide incorporarse con el resto de los guardias que allí están presentes para hacerse compañía, y juntos hacen un rondín por el exterior. Reportándose a través de la radio, el tanatorio se encuentra perfectamente vacío alrededor. No hay nadie. El alumbrado funciona, no hay ninguna valla que presente alguna alteración, las ventanas están cerradas, las puertas están cerradas, en el estacionamiento no hay ningún vehículo, ni ninguna persona que se pueda ver por allí. Al reportar esto, desde el interior la respuesta es: verifiquen nuevamente, aquí se escuchan muchísimos ruidos. En cuestión de otros tantos minutos, la situación se vuelve incluso temerosa para estos aguerridos policías acostumbrados a toda suerte de motines y situaciones tensas. Al paso de más minutos, los guardias deciden no tener mayor asunto que velar y vuelven a la comisaría. Tras rendir su parte de los incidentes, mantendrán su guardia desde el puesto de la policía civil. Al interior del tanatorio queda tanto el guardia de la empresa petrolera, quien decide no volver a su caseta de vigilancia ante el temor de los incidentes ocurridos, y permanece en el cuarto de control del propio tanatorio acompañado de las dos mujeres, quienes permanecerán a lo largo de la noche, escuchando nuevamente sonidos extraños. Al paso, si acaso, de una hora, se vuelve a llamar a la policía. Estos vuelven a llegar al tanatorio, pero instantes después de su entrada, si acaso logran percibir algunos golpes y un largo lamento, los incidentes se detienen. De forma clara y contundente no vuelve a escucharse un solo ruido. No ha habido ningún cambio en la noche. Todo permanece en calma. No es una noche de tormenta. Es una noche común. Y sin embargo, de pronto, como si alguien hubiese apagado el switch, todo ha quedado en silencio otra vez. Por la mañana, las empleadas de seguridad dan su parte a la jefatura para la que trabajan, informando de lo ocurrido durante la noche. No se puede saber exactamente qué fue, y el parte de la policía, si bien reporta los nombres de los testigos, reporta el incidente como tal, no encuentra una explicación, y queda al margen inferior una inscripción del jefe de la guardia, el jefe del rondín: sonidos de origen desconocido. Muy pronto la propia policía filtrará la información a la prensa, que sensacionalista comienza a publicar artículos acerca de los fantasmas en el tanatorio de Ceuta. La información, si bien sensacionalista y tendiente incluso con una reconstrucción de los hechos, a levantar polémica, pronto cae en el olvido. Para los primeros días de diciembre, el asunto prácticamente ha quedado olvidado, principalmente por la negativa a la publicidad, tanto de los guardias jurados de la empresa de seguridad pública como de los propios empleados del tanatorio, y por supuesto los policías, quienes comienzan a recibir toda suerte de chascarrillos y bromas de sus compañeros, quienes los han nombrado la patrulla fantasma. El asunto pronto pasa de ser un asunto importante a ser meramente un rumor. Es el momento en el que un grupo de investigadores paranormales españoles se constituye en el sitio. Varios miembros de una organización local de investigación paranormal consigue varios permisos para que puedan ingresar al inmueble una noche en la que no haya ningún servicio funerario. Entre otros se encuentran José Antonio Roldán, Marisol Roldán y varios más miembros de este equipo de investigadores, que, acompañados por los guardias encargados de la vigilancia del tanatorio, así como por otro par de funcionarios, llegan al lugar ya entrada la noche. Tras investigar el exterior, concluyen que se encuentran algunas estructuras e incluso plantas que podrían provocar estos sonidos. En un cierto punto, consideran que quizá la presencia de una palmera rozando sobre las ventanas pudiera ser el origen.
Sin embargo, tras escuchar detenidamente y grabar estos sonidos, distan mucho de aquel sonido descrito por los guardias, que fueron testigos. De igual forma, identifican otras posibles fuentes de sonidos, como podrían ser las máquinas sopladoras de los sistemas de ventilación, que tras ser encendidos para poderlos escuchar, claramente no producen ningún sonido similar. Igualmente se verifica la presencia de varias máquinas expendedoras de productos, que en ningún caso provocan sonidos. La copiadora y otros artefactos, de igual manera, aun cuando son accionados, cosa que aquella noche no ocurría, no producen sonido alguno. Para su sorpresa, la única posible explicación proviene de la presencia de un piso de madera en un área de la planta alta. Sin embargo, por más esfuerzos que realizan, yendo y viniendo de un lado a otro, en ningún punto se logra escuchar ningún tipo de sonido que pudiera siquiera asemejarse a los sonidos descritos por los guardias. Pero esa madrugada, ciertamente, las cosas cambiarían. Estando acompañados por empleados del tanatorio de Teresa Godoy y Gloria Cabrera, los miembros del equipo de investigación escucharían aquellos sonidos extraños. Primero, comenzaron escuchando una serie de extraños crujidos o chirridos, para después una sucesión de golpes secos, duros, que arremetían contra las paredes, para posteriormente seguir un terrible lamento, pero en esta ocasión un lamento de características infantiles, algo similar a un largo lamento de un niño. Los investigadores han quedado perplejos. Aquello evidentemente no se trataba de algún tipo de inclusión psicofónica, que suelen ser de muy bajo nivel y prácticamente imperceptibles al oído desnudo. Sin embargo, estos sonidos se percibían claramente, infestaban la atmósfera, provocaban incluso la vibración en las ventanas y evidentemente el susto en los presentes, que una vez repuestos de la impresión, decidieron investigar el posible origen de esto. Por supuesto, dependía de dónde se movían. Los ruidos parecían provenir de exactamente el punto opuesto. Coincidían las descripciones hechas por los guardias de seguridad con quienes habían tenido contacto días antes. La presencia de los sonidos parecía cambiar súbitamente su origen, el foco que los estaba provocando, de un punto a otro del edificio, sin ningún orden, sin ningún sentido. Tras investigar en el área de las máquinas nuevamente, los sonidos parecían provenir más bien del área de velatorios. Al llegar los investigadores al área de velatorios, los sonidos cambiaban drásticamente y parecían provenir de la planta baja, y así, continuamente comenzaron a cambiar. 2 de los miembros del equipo se quedaron abajo, en tanto que otros subían las escaleras para tratar de investigar de dónde provenía aquello. En ese instante, el sonido parecía provenir exactamente del lugar en donde se encontraban los demás miembros, y estos nuevamente reportaban que el sonido provenía de donde estaban los otros. De tratarse de una anomalía física, ciertamente, el punto de origen podría ser común para todos e identificado. Así, las pisadas de cada quien se podían identificar, las respiraciones, etc. Todos los sonidos tenían un origen, salvo aquella especie de lamentos terribles y los golpes secos contra las paredes. Parecía proceder de una parte muy particular, en donde se encuentra una pequeña capilla, una zona que no ha sido utilizada recientemente y que, de hecho, todavía no ha sido realizada ninguna celebración religiosa en ese punto. Según declararían José Antonio y Marisol, tras sus investigaciones, se pudo discernir que aquella especie de capilla había fungido ya como velatorio, pero nunca había recibido ninguna bendición ni de ninguna especie de religión. Además, en otros lugares del edificio comenzó a haber una serie de fenómenos extraños. En la parte donde se encuentra el guardaescobas, la habitación de bodega, cerca de las escaleras, los investigadores encontraron una anomalía de temperatura drástica. En cuestión de 1 metro de separación, la temperatura caía dramáticamente. Al pie de la escalera ésta rondaba los 24 grados. Ceuta es una región caliente. A pesar de la temporada en la que se encontraban, la temperatura era cálida y agradable, 24 a 26 grados, con pequeñas variaciones de hasta 1 grado. Sin embargo, al subir algunos escalones, repentinamente, la temperatura caía hasta los 15 grados, sin mediar ningún cambio de vientos ni la presencia de ningún equipo. Los investigadores estaban sorprendidos,
al darse cuenta que no había ninguna tobera del aire acondicionado que pudiera estar generando este cambio. La explicación racional sería esa. Una entrada de aire frío proveniente de las máquinas del aire acondicionado podría ocasionar esta suerte de cambios. Sin embargo, las toberas, es decir, los conductos de inyección de aire frío, estaban completamente fuera del punto en el que se encontraba el cambio de temperatura. De hecho, tras apagar las máquinas sopladoras, pudieron constatar que el cambio continuaba siendo terriblemente drástico. Para continuar con su investigación, decidieron traer consigo varias brújulas. Tras colocarlas sobre el piso, éstas comenzaron a girar en sentido inverso al reloj, sin parar, en una especie de movimiento letárgico. Pero nunca parando, algo completamente anómalo en una brújula que por lo regular apunta al norte. Sin que importe hacia dónde se gire, la aguja permanece estática en una dirección con pequeñas variaciones propias del movimiento, pero en este punto particular del inmueble, las agujas comenzaban a girar de manera alocada, sin que hubiese ningún origen plausible. Apenas unos pocos centímetros más arriba, otras brújulas se mantenían en completo orden. Más arriba, apenas unos escalones, otras dos brújulas apuntaban en direcciones opuestas, algo absolutamente fuera de sentido. Las brújulas regularmente apuntan, salvo mínimas variaciones, hacia el norte magnético. En este punto de la escalera, una apuntaba hacia la dirección noroeste, en tanto que la otra apuntaba a la dirección sur. Ambas brújulas se encontraban separadas escasamente por 10 centímetros. Llegó el punto de traer un equipo de galvanómetros, que fueron colocados en la pared. Las lecturas aparecían con picos de diferente densidad y de diferente intensidad también. El contador Geiger, un aparato para medir las radiaciones provenientes de actividad nuclear o algún tipo de radioactividad, marcaban cosas extrañas, algo que no resultaba lógico para un inmueble que apenas 30 o 40 centímetros más allá carecía de esto. Después comenzó a haber una serie de grabaciones, y una serie de extraños sonidos fueron registrados. Por supuesto, todavía había más sorpresas. Al medir los niveles de sonido físicos, en ese punto aparecieron una serie de sonidos muy por debajo del umbral auditivo. Al continuar con la investigación, a pesar de la impresión obtenida, continuaron por momentos, en tanto que recorrían el inmueble. Poco a poco, iban obteniendo imágenes igualmente extrañas. Las cámaras poco a poco revelaban sombras que se movían y una serie de luces que, a simple vista, no aparecían. Por supuesto, también se registraron algunas inclusiones psicofónicas, con un origen extraño y de difícil interpretación, pero que resultaban evidentes, como psicofonías. Por la madrugada, pasadas las 5 de la mañana, dejó de escucharse completamente aquello, sin que se pudiera saber el origen ni cuál era la causa posible. Si usted pensaba que los fenómenos fantasmales más impresionantes habían ocurrido hace muchos años, en una época de oscurantismo y de mitos y leyendas, el tanatorio de Ceuta ocurre en el año 2002, y se trata de un inmueble construido en 1997 si acaso. Un edificio nuevo. Los sucesos extraños registrados en el tanatorio, equivalente a un velatorio, de Ceuta, en la región africana de España, en el continente africano, en la región costera, no dejaban lugar a dudas tratándose de incidentes paranormales. Por lo menos, eso insistían los investigadores que se habían constituido allí para investigar el fenómeno. Aún así, no quedaba claro cuál era el posible origen de esto. Algunos escépticos insistían en la posibilidad de lechuzas o de alguna suerte de ave nocturna, que alojada en las partes altas del inmueble les estuviese jugando una mala pasada, y que esta mala pasada, al ser traducida a través de los ductos de ventilación, una galería complicada de ductos metálicos, provocara el sonido. A esto, los investigadores, auxiliados incluso por miembros del Cuerpo de Bomberos de Ceuta, se dieron a la tarea de peinar el inmueble. La investigación llevó a descubrir varias antiguas galerías ubicadas en la planta baja, galerías que en algún momento habían servido como almacenes o como simplemente infraestructura para la construcción, y que al término de esta habían sido abandonadas y se encontraban selladas. Tras investigarlas minuciosamente, pudieron constatar que todas se encontraban totalmente cerradas. Vino entonces una segunda hipótesis, la hipótesis de inmigrantes,
inmigrantes ilegales a territorio español que entrando por la provincia de Ceuta buscaban llegar hasta territorio peninsular español. Sin embargo, esta teoría, si bien resultaba bastante fuerte y bastante posible, no fue confirmada ya que no se encontró ninguna seña de presencia humana que pudiera delatarla. Por lo regular, los testigos policíacos sostienen que cuando se encuentran inmigrantes ilegales o cuando ha habido inmigrantes ilegales alojados en algún establecimiento, llega a haber huellas humanas, restos de excremento, de orina, fragmentos de comida, basura, etc. En el tanatorio no se encontraba ninguna de estas señas, ni aun en las entradas de las galerías ni en las partes altas, en la parte encumbrada, en donde si bien se encontraron restos de aves muertas, no hubo ninguna que correspondiera a una lechuza. También, por supuesto, se pudo ver claramente que éstas no mantenían conexión directa con los ductos de aire, razón por la cual era poco probable que el sonido proveniente de un animal nocturno hubiera entrado de esa manera y provocado la impresión. Aunado a esto, la explicación de los golpes continuos no parecía tener sentido. Si bien los investigadores parten de una premisa escéptica, es decir, demostrar primero que proviene de un origen físico y después creer lo que se les pegue la gana, no pudieron encontrar un motivo o un generador de aquel sonido. Mucho se argumentó en la posibilidad de que las grandes cristaleras, las grandes ventanas de vidrios, pudieran provocar estos sonidos al choque del viento proveniente del área sur del África con el viento cálido proveniente de aquella región, provocando una serie de choques térmicos que podrían de alguna manera ocasionar crujidos y tronidos en las grandes ventanas. Esto, dado que el inmueble se encuentra refrigerado por sistemas de aire acondicionado, el choque con el viento del desierto, el viento caliente, bien podría provocar esta serie de sonidos similares a un crujido e incluso a un gruñido. Sin embargo, no se pudo constatar que esto ocurriera. Aún a plena luz del día, con el aire acondicionado y las instalaciones funcionando perfectamente, las ventanas no provocaban aquel golpeteo. Mucho menos lo harían por la noche, cuando los equipos habían sido desconectados y el viento del desierto no llega tan caliente como durante el día. Más allá, no se pudo determinar si se trataba de alguna puerta mal cerrada que estuviese siendo golpeada por el viento, ya que los sonidos provenían, por ejemplo, de la parte baja de las escaleras, una zona que se encuentra más allá del alcance de los vientos y del golpeteo de cualquier posible puerta. Por supuesto, otras posibles explicaciones incluían desde bromistas hasta las grandes galerías que se encuentran en el subsuelo. Ceuta tiene la historia de ser una ciudad fundada por los fenicios, quienes al paso del tiempo fueron construyendo galerías que utilizaban para almacenar toda suerte de mercaderías. Más adelante otras comunidades, desde moros, españoles, habían utilizado aquellas galerías y las habían ampliado para constituirlas en bastiones donde guardaban armas, municiones. Los propios guerrilleros habían utilizado estas instalaciones durante años. Sin embargo, al momento de inspeccionar el área y verificar los planos de la construcción, las galerías se encontraban a gran distancia, por lo cual se podía desechar cualquier posible explicación proveniente de estas. Incluso se llegó a especular en que la diferencia entre materiales de la construcción podría ser el verdadero origen, ya que los principales muros de carga del inmueble habían sido construidos en su cimentación, a base de roca proveniente de diferentes bancos, y allí se encontraría una pista extraña. De acuerdo con la investigación realizada por el grupo de paranormal, se pudo saber que parte de la roca utilizada en la cimentación provenía de una cantera cercana y era roca virgen, de primera intención, de primer uso. Sin embargo, un grueso número de rocas había sido tomado de una antigua construcción preexistente. Las rocas no se constituían como tal en la construcción, sino en una especie de vallado, una especie de muro, de rocas sobrepuestas que se encontraban en la parte sur del inmueble al momento de su construcción y que para economizar habían sido utilizadas, al ser material de primerísima calidad y que nunca había sido usado, salvo para estar apilado en ese lugar. Las rocas habían sido empleadas en una zona cercana al área de las escaleras, y allí vendría un descubrimiento macabro por demás. Estas rocas habían sido utilizadas durante la época de la Guerra Civil como un paredón de fusilamiento. La región de Ceuta había sido ávida en este tipo de actividades, ya que los guardias franquistas capturaban a infinidad de rojos, es decir, de republicanos que intentaban escapar hacia el África por este punto,
y eran allí mismo fusilados. No se sabe una cifra exacta, pero existen algunas fosas comunes cercanas en donde se ha contabilizado un gran número de personas muertas. Quizá algún asunto relacionado. Los investigadores no pararían allí. La investigación también incluía una serie de acontecimientos. El primero de ellos tenía que ver con los decesos registrados recientemente en el inmueble. En virtud de que durante los años anteriores no había habido ningún incidente, presumieron que se trataría de uno de estos casos. Entre los difuntos se había encontrado una mujer de 40 años, quien había muerto de cáncer, dejando 2 pequeñas, sin ningún amparo. Paralelamente, también se había registrado el sepelio de un militar joven que había muerto por atropellamiento en una condición trágica. Otra mujer de 34 años, quien había muerto durante una intervención quirúrgica por negligencia médica y apenas había tenido tiempo un par de horas de ser velada tras llegar del continente europeo a ser sepultada en Ceuta. Cualquiera de ellos pudo haber sido, de acuerdo con algunas descripciones, pero, ciertamente, existía demasiada confusión en torno a esto, un posible origen. Otros testigos se acercarían para presentar informes extraños. La región de Ceuta había sido particularmente proclive durante muchos años a fenómenos poltergeist, a fenómenos de apariciones, a inclusiones psicofónicas del todo anómalas y de gran intensidad. De igual forma, testigos presenciales había muchos, desde guardias de seguridad de la Guardia Civil, quienes habían acudido a llamamientos desde el famoso hotel de la ciudad hasta el cementerio y otras instalaciones en donde ya, de manera consuetudinaria, había manifestaciones paranormales. El equipo de investigadores ciertamente no encontraba una posible explicación. Había una gran cantidad de informes, de referencias históricas del lugar, de posibles orígenes de todo esto. De hecho, tras consultar con un grupo de médiums que habían colaborado en una investigación previa, lograron de alguna manera decir que allí, en esa parte en particular, percibían una gran cantidad de dolor, numeroso, reciente, de personas que habían sido traicionadas. Por supuesto, igual estas personas podían haber conocido la historia del tanatorio y haber conocido el antiguo muro de las ejecuciones, pero siempre quedaba un resquicio de duda. El punto exacto en donde habían declarado las sensaciones más intensas de dolor y de angustia era en la parte de las escaleras, y ellas no tenían manera de saber, porque el estudio había revelado de manera casi discreta la utilización de estas rocas, en tanto que el grueso de la comunidad no tenía la más remota idea de ello. Misterio, ficción, ¿cómo saberlo? Fueron muchas las horas en que los equipos de investigación paranormales lograron obtener impresiones psicoacústicas, muchas de ellas extrañas, misteriosas, voces que se cruzaban una con otra. Más allá de esto, también pudieron saber que incluso el párroco de la localidad había acudido, pero no había sido autorizado para, de alguna manera, intervenir, dado que el lugar se estaba volviendo un sitio casi turístico. La investigación tuvo que ser hasta cierto punto suspendida en virtud de que el lugar estaba en uso. Una serie de visitas, de funerales y la llegada de un grupo de parapsicólogos famosos terminó por darle al traste a la investigación, impidiendo que se pudieran realizar mayores inclusiones psicofónicas. Pero por supuesto, el peligro a lo desconocido continúa. Los guardias de seguridad tendrán que mantenerse allí, ya que la empresa contratista que les ha brindado el trabajo rechaza el que sean dadas de baja por motivos de salud, y al hacerlo por renuncia perderían la antigüedad. Las fotografías resultan interesantes, por supuesto también las grabaciones obtenidas, pero una evidencia clara, poco se podría afirmar al respecto. El caso del tanatorio de Ceuta ha quedado documentado como otro caso de fenómenos paranormales, cuya explicación no tuvo un origen físico. A pesar de la intentona de los investigadores por dar una explicación física, racional, científica al asunto, no hubo manera de justificar la presencia de los campos magnéticos extraños, la presencia de los cambios dramáticos de temperatura en lugares en los que no podía haberlos, los cambios, por supuesto, en los potenciales eléctricos y la presencia de infrasonidos. Un origen no lo tienen. El caso quedaría pendiente hasta nueva investigación.
¿Y qué le ha parecido el caso? Sin duda alguna, los lugares en los que se celebran funerales se antojan un sitio ideal para las manifestaciones paranormales. En el andar y en el ir y venir por allí, me he dado la libertad de preguntar a algunas personas, empleados de estos lugares, acerca de si alguna vez han tenido alguna sorpresa non grata. Regularmente la respuesta es esquiva, la mirada se vuelve un tanto extraña, y una sonrisita no deja de escapar por allí, al tiempo que dicen, no, eso solo son historias, eso no pasa en la vida real. Por supuesto, ninguno de ellos estará dispuesto a revelar así porque sí las cosas que haya visto, so pena de ser tachado de fantasioso o de estar durmiendo en horas de trabajo, eso me queda claro. Pero recientemente me tocaría una sorpresa inesperada. Por motivos personales tuve que asistir a un sepelio en Ciudad de México, en donde tendría oportunidad de preguntar nuevamente la misma pregunta tonta. ¿Y usted nunca ha visto nada? La respuesta, por supuesto, iría acompañada de una sonrisita, para después otra sonrisita, pero finalmente una respuesta interesante. Curiosamente, no de uno de los empleados de allí mismo, sino de otra persona que había estado empleado en otra de estas empresas funerarias. La respuesta fue interesante. Su descripción del lugar donde estábamos resultaba acorde a lo que decía. El sitio era muy nuevo. Allí no había nada. Pero donde él había estado trabajando años atrás en el Panteón Francés, le había tocado ver varias veces cosas extrañas. Cuando pregunté qué tipo de cosas extrañas, en pocos instantes me describió haber tenido impresión de estar acompañado multitud de veces mientras realizaba su trabajo nocturno, como guardia, estar siendo seguido a lo largo de los pasillos por una presencia que no podía describir, alguien que no estaba allí, para después haber tenido en 2 o 3 ocasiones la desagradable sorpresa de acercarse a un velatorio en donde se escuchaban rezos. Tras abrir la puerta, sabiendo que el lugar no estaba ocupado, enfrentarse a que el sitio estaba perfectamente vacío. Y sin embargo, haber estado escuchando por breves instantes las voces de varias personas en oración. Podría ser sonidos atrapados, podría tratarse simplemente de eso, de los murmullos que se quedan arraigados en un inmueble, pero ¿cómo saberlo en realidad? Eso sería muy interesante de investigar. Por supuesto, muchas de las empresas funerarias son bastante reacias a aceptar la presencia, por ejemplo, de un preguntón, que poco puede ayudar a desaparecer los fenómenos, ciertamente, y que sí puede provocar que los clientes se incomoden. Pero eso de ningún modo niega la posibilidad de que exista el fenómeno. Nos ha llamado la señora Gómez. Ella nos comenta. A ella le espantaron muy feo en un funeral, una noche que se quedó acompañando a los familiares. Salió al baño y vio cómo pasó una sombra detrás de ella por el espejo. Salió y lo comentó con el policía, y éste le dijo que no se preocupara, que era común esas apariciones. Esto le sucedió en una famosa funeraria que estaba por allá por la 25. Lugares propios para que ocurran los fenómenos. ¿Qué puede ser? Bueno, si lo hablamos desde el punto de vista racional, podemos explicarlo desde el punto de la sugestión. El lugar se antoja de por sí propicio. Tenga en cuenta que los dolientes que asisten a un funeral llevan ya la predisposición del propio dolor de la pérdida. Probablemente muchos de ellos lleven un tiempo de no estar en condiciones apropiadas, es decir, sin dormir lo suficiente, con el estrés propio de una persona que está enferma y quien está sufriendo, la angustia. Muchas veces también la situación económica adversa. Un paciente que tiene un tiempo de tratamiento suele ser costoso, y esto les lleva incluso a vender sus propiedades para poder sufragar los gastos, y si aún así fallece, todavía el gasto es muy alto, generando un estrés y una situación de trauma en las personas. Súmele esto a las horas en las que se realizan los funerales, las altas horas de la noche en las que permanecen los dolientes cerca del féretro, en un ambiente de veladoras, de olor a flores propias de cementerio, en un ambiente propicio para que el cansancio, la angustia, el dolor, genere un estado de sugestión. Podría explicarse desde ese punto de vista enteramente racional. Desde el punto de vista espiritual, digámoslo de esta manera, mucho se ha hablado de que la parte espiritual del cuerpo, el cuerpo espiritual como tal, permanece cerca de su cuerpo físico durante algunas horas. Por ello, puede
manifestarse a las personas sensibles, a quienes tienen la predisposición para ver y oír cosas, puede darse esta manifestación de un cuerpo espiritual que permanece todavía unos instantes antes de separarse de manera definitiva y permanente del cuerpo físico que le sustentó durante algún tiempo. Desde ese punto de vista, el sitio ideal para estas manifestaciones, evidentemente, es un punto donde se hacen velatorios, una capilla de velatorios. Por supuesto, también los hospitales sería un sitio por excelencia para estos fenómenos en los que se suma la angustia, el dolor, la muerte. Así, la disociación entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico generaría estas presencias. Esa explicación se antoja bastante lógica si hablamos de la existencia de ambos cuerpos, pero también no podemos perder de vista la posibilidad de la existencia del fenómeno de sugestión, como una explicación dura, yo lo entiendo, pero bastante lógica. Ahora, de otro punto, también se puede considerar el origen de los inmuebles. En el caso particular de Ceuta, el lugar durante siglos ha sido punto de confrontación. Es el paso obligado de los territorios africanos hacia territorio europeo, a través de España. Fue el punto de la invasión árabe, de las guerras intestinas que pudo haber en España durante siglos, entre las diferentes invasiones que se fueron sucediendo. Se encuentra también allí el paso de Gibraltar, punto clave que une el Mediterráneo con el Océano Atlántico, el mar Mediterráneo, lugar de cientos de episodios bélicos, con pérdidas de vidas en cantidades increíbles. Se han relatado ocasiones en las que los cuerpos de marinos muertos llegaban flotando hasta las playas de Ceuta, provenientes de algún encuentro naval, y en consecuencia, allí, sin nombre, yacían insepultos, para después encontrar su morada final en una tumba sin nombre en medio de nada, bajo una poca de tierra, sin ningún servicio funerario, sin ningún auxilio espiritual. Todo esto carga el lugar, ya de por sí emblemático, con una especie de sensibilidad. Muchas son las personas en la región de Ceuta que hablan de apariciones. Muchos son los inmuebles que al momento de ser construidos revelan la presencia de cientos de esqueletos y de osamentas humanas, algunos de ellos más antiguos, unos más modernos. El lugar ya de por sí tiene esa carga que se antoja, proclive a que aparezcan los fenómenos paranormales. También nos ha llamado Luis Eduardo Flores Flores. Le gustaría que habláramos sobre juguetes poseídos la próxima semana. A ver qué podemos hablar de ello. De objetos malditos. Me encanta el tema de los objetos malditos. También Jesús Gutiérrez, quien nos comenta si sabemos del U-47, submarino alemán que anduvo en las rutas del Atlántico después de la Segunda Guerra Mundial. Conozco poco de la historia. Conozco la historia del U-65, durante la Primera Guerra Mundial, el submarino maldito. Pero del U-47 poco he oído. Déjenme ver qué puedo encontrar. Pero no tengo mucho conocimiento al respecto. La mejor de las noches a todos ustedes. Ha llegado el momento de despedirnos. Ya sabe, deseándole que descansen en paz. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.